El reloj apenas marcaba el inicio de la mañana cuando, en un plató que parecía transitar su rutina habitual, tertulias políticas, cafés humeantes, comentarios sobre la inflación del aceite y las típicas discrepancias disfrazadas de debate, se produjo un giro inesperado. Ana Rosa, figura central del periodismo televisivo en España, irrumpía en el estudio con gesto severo y una energía distinta. No era un día cualquiera, aunque nadie lo supiera aún. Su entrada no fue protocolaria ni casual, era premeditada, cargada de intención, y pronto el país entero sabría por qué. Mientras los colaboradores mantenían el ritmo habitual, sin sospechar el vendaval que se avecinaba, ella interrumpió todo. Su voz, firme como un disparo, lanzó una advertencia que cambió el tono del programa. Tenemos una información. No era una de esas frases hechas con las que se presenta la sección meteorológica o una entrevista anodina. No. Aquello era otra cosa. Una señal inequívoca de que se aproximaba un seísmo informativo. La tensión creció al instante. El ambiente, antes liviano, se volvió denso, casi irrespirable. El equipo técnico redujo el ruido a mínimos, las cámaras ajustaron el foco con un leve temblor mecánico, y los rostros de los tertulianos se tensaron en lo que parecía una contención universal del aliento. Ana Rosa sostenía entre sus manos un informe voluminoso, de esos que no se redactan a la ligera. Páginas y páginas de datos, firmas, documentos notariales, cifras y nombres, todo meticulosamente compilado. No era una simple recopilación de rumores, sino lo que parecía un expediente demoledor, estructurado con la precisión de quien no solo quiere impactar, sino también probar, desmontar y reconfigurar narrativas. En ese instante, Twitter ardía. La etiqueta Ana Rosa estalla ascendía vertiginosamente en tendencias. Instagram comenzaba a llenarse de historias frenéticas, mientras en WhatsApp los vídeos pixelados con audios superpuestos de reggaetón y titulares improvisados intentaban replicar el caos que se estaba viviendo en directo. Y entonces, sin previo aviso, Ana Rosa pronunciaba un nombre que congelaba a la audiencia: Rocío Carrasco. Bastó con decirlo para que el ambiente se convirtiera en un campo minado. Las miradas en el plató se crisparon, los labios se apretaron y la tensión se volvió palpable, como una ola de electricidad estática atravesando cada cable del estudio. Era evidente que no se trataba de una mención aleatoria. El nombre de Rocío no es uno más en la cultura mediática reciente. Es un símbolo, una fractura emocional colectiva que polarizó al país como pocas veces se había visto. Divisiones familiares, enfrentamientos digitales, artículos de opinión incendiarios, cartas abiertas, todo eso resurgía con solo oírla nombrar. Pero Ana Rosa no estaba ahí para repetir lo que ya se había dicho. Su intención era distinta, casi peligrosa. Ella traía consigo lo que, según sus palabras, era la otra parte del relato. Esa cara silenciada de la historia que había conmocionado a millones con la serie documental Contar la verdad para seguir viva. Frente al emotivo testimonio que había sido interpretado por muchos como un acto de valentía, ahora se colocaba un dossier que, según anunciaba, desmentía, cuestionaba o al menos obligaba a revisar y contextualizar. En televisión, contextualizar es una forma elegante de decir disparar una bomba informativa. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Uno a uno, comenzaron a revelarse los documentos, registros bancarios, supuestas transferencias, firmas de testamentos, declaraciones ante notario. Todo orientado a sugerir que Rocío había tenido un control económico sobre el legado familiar en fechas muy anteriores a lo que ella misma relató en su serie. No se trataba simplemente de decir esto es falso, sino de algo más sofisticado y perturbador. Se estaba cuestionando la narrativa emocional sobre la que se había edificado un fenómeno audiovisual sin precedentes. Esto no niega su dolor, pero obliga a contextualizarlo, dijo Ana Rosa en un tono seco y sereno. Esa frase, sencilla en apariencia, fue el detonante de un terremoto mediático. Las reacciones no se hicieron esperar. En plató, los colaboradores debatían entre la estupefacción y el desconcierto. En redes, el fuego digital ya era incontrolable. Pero el golpe maestro aún no se había lanzado. En el momento álgido del directo, cuando el pulso informativo alcanzaba su clímax, Ana Rosa pidió silencio. Un audio iba a reproducirse. Un material, según explicó, inédito. La grabación, según fuentes del propio programa, provenía del entorno cercano de Rocío Carrasco. Y lo que se escuchó entonces fue tan demoledor como inesperado. Voces serenas, casi susurrantes, admitiendo que el testimonio emocional de la serie había sido trabajado. Hay que saber cómo contarlo,
Hay que dramatizarlo para que tenga fuerza, decía una de las personas implicadas en el audio. El plató quedó completamente petrificado, como si el tiempo se hubiera detenido tras la última palabra pronunciada. Las cámaras seguían grabando, las luces continuaban encendidas, y sin embargo, había un silencio casi místico en el aire, una pausa que trascendía lo técnico para convertirse en algo más profundo, más visceral. Los colaboradores miraban en distintas direcciones, unos hacia el suelo, otros al techo, como si necesitaran encontrar un punto de apoyo ante lo que acababan de presenciar. Lo que había sucedido los minutos anteriores no era simplemente una revelación más dentro del eterno carrusel televisivo de escándalos y primicias. Era un cuestionamiento frontal al relato que durante años se había instalado como verdad indiscutible en el imaginario colectivo. No se trataba de negar el dolor de Rocío Carrasco ni de ridiculizar el sufrimiento que tantas personas habían sentido como propio. No. La jugada de Ana Rosa no iba por ahí. Su intención, o al menos la impresión que transmitía, era otra mucho más inquietante, la de insinuar que detrás de ese dolor había existido un diseño. Un plan narrativo cuidadosamente orquestado, donde las emociones no eran simplemente expresadas, sino trabajadas, dirigidas, amplificadas. El relato que tantas veces se había presentado como puro, crudo y auténtico, comenzaba a mostrar fisuras. Y no por falta de verdad, sino por un exceso de producción. La idea no era desmontar los hechos, sino poner en duda la forma en que habían sido mostrados, su estructura dramática, la musicalización milimétrica de cada escena, los silencios editados, las lágrimas en primer plano. Todo aquello, que el público había vivido como una experiencia casi catártica, ahora quedaba bajo sospecha. En otras palabras, lo que Ana Rosa acababa de hacer no era simplemente cuestionar una historia, era desmenuzar el mecanismo emocional que la había sostenido. Sugería, con un tono quirúrgico y desprovisto de sentimentalismo, que lo que millones habían creído espontáneo, tal vez no lo era tanto. Que esa autenticidad tan celebrada podría haber sido, al menos en parte, una puesta en escena. Una escenificación cuidadosamente guionizada, no para mentir, sino para emocionar con mayor eficacia. Y esa diferencia, sutil pero letal, era dinamita pura para la opinión pública. El impacto fue inmediato. El relato se tambaleaba. Y con él, también lo hacían los sentimientos de muchos espectadores que habían empatizado con Rocío Carrasco desde un lugar íntimo y honesto. Porque cuando se cuestiona la autenticidad de un testimonio emocional que ha tocado a millones, no se pone solo en duda a la narradora, se remueve también la verdad emocional de quienes la creyeron. Era como si la audiencia sintiera que su propia experiencia había sido manipulada. En las redes sociales, la tormenta fue instantánea. El término postverdad, que durante años había flotado como un concepto académico propio de seminarios universitarios, ahora se encarnaba en tiempo real en el living de millones de hogares españoles. La línea entre lo verdadero y lo verosímil, entre lo vivido y lo representado, entre lo testimonial y lo editorializado, se volvía más difusa que nunca. Hashtags como almohadilla postverdad Rocío, almohadilla contextualiza Ana Rosa, almohadilla manipulación emocional o almohadilla Ana Rosa destapa comenzaron a propagarse con una velocidad que desafiaba cualquier algoritmo. Instagram colapsaba de stories enfrentadas, desde cuentas que agradecían a Ana Rosa por dar voz a la otra cara del relato hasta usuarios furiosos que la acusaban de revictimizar a una mujer que ya había sido suficientemente maltratada por la vida y por los medios. Twitter era un campo de batalla. Intelectuales, periodistas, feministas, influencers, trolls, todos participaban en la refriega digital. Unos defendían el derecho a la crítica mediática, argumentando que ninguna narrativa, por muy dolorosa que sea, está por encima del análisis. Otros, por el contrario, denunciaban una operación fría y calculada de desacreditación que pretendía minar los avances sociales logrados gracias al testimonio de Rocío. Entre esos dos extremos, se encontraba una mayoría silenciosa, atónita, revisitando mentalmente la serie documental, preguntándose cuánta verdad había en cada lágrima, en cada pausa, en cada declaración. En WhatsApp, los grupos familiares y laborales se llenaban de clips reenviados con los fragmentos más impactantes del programa. «Tienes que ver esto», era el mensaje más repetido. Algunos lo enviaban como prueba de que todo era un montaje, otros lo compartían indignados, asegurando que aquello era una campaña de desprestigio. Los audios se multiplicaban, opiniones exaltadas, reflexiones espontáneas, rumores sin contrastar. El país entero parecía haber sido arrastrado por una marea de interpretaciones, posicionamientos y reproches que no solo dividían a la audiencia,
sino que la hacían enfrentarse consigo misma. ¿Habían sido ingenuos? ¿Habían sido cómplices? ¿Habían sido víctimas también de un guión? Mientras tanto, en los pasillos de Mediaset, el desconcierto se palpaba como una neblina densa. Ejecutivos, productores y responsables de programación caminaban con el rostro serio y el móvil en la mano, revisando estadísticas, comentarios, llamadas urgentes. La jugada de Ana Rosa había sido audaz, sí, pero también ponía en jaque a toda la maquinaria que en su día abrazó sin reservas la narrativa de Rocío Carrasco. ¿Qué hacer ahora con los programas derivados de aquel fenómeno? ¿Cómo sostener las reposiciones, los especiales, los debates, si la credibilidad del testimonio principal comenzaba a agrietarse? ¿Cómo responder ante una segunda ola informativa que ya no hablaba de lo que pasó, sino de cómo se contó? No se trataba solo de un problema de contenidos. Era una crisis de confianza. Una grieta en el pacto tácito que une al espectador con quien le cuenta una historia. Porque cuando la audiencia empieza a desconfiar de la emoción que siente, todo el sistema tambalea. Y eso era lo que estaba en juego, no la figura de Rocío Carrasco, ni siquiera la de Ana Rosa Quintana, sino el delicado equilibrio sobre el que se asienta la televisión contemporánea. Y entonces, en medio del caos, Ana Rosa cerró el bloque con una frase que no necesitó de gritos ni de énfasis para perforar la pantalla. Son hechos. Y esto había que contarlo. No lo dijo con solemnidad impostada ni con teatralidad. Fue una afirmación llana, casi fría, pero cargada de consecuencias. Porque no solo legitimaba lo que acababa de hacer, sino que dejaba claro que no pensaba pedir perdón por ello. Esa frase, más allá de su contenido literal, era una declaración de intenciones. Un mensaje nítido: los relatos emocionales también deben ser examinados. No para destruirlos, sino para evitar que se conviertan en dogmas. Fue un gesto de desafío en un tiempo donde cuestionar puede ser leído como atacar, y preguntar puede ser interpretado como herir. Ese instante marcó un antes y un después. No fue solo una emisión más en la agenda diaria de la televisión española. Fue un acontecimiento. Un giro narrativo que dejó al país entero con más preguntas que respuestas. Lo que había comenzado como una mañana cualquiera, se transformó en una jornada histórica. Un terremoto con epicentro en un plató, pero cuyas réplicas sacudieron redacciones, timelines, sobremesas y conciencias. Porque a partir de entonces, nada volvió a verse con los mismos ojos. La televisión vivía uno de esos momentos en los que el espectáculo dejaba de ser mero entretenimiento para convertirse en un campo de batalla emocional, jurídico y social. En los pasillos de los platós ya no se hablaba de escaletas ni de ratings, sino de filtraciones, reputaciones tambaleantes y posibles demandas que podrían reconfigurar no solo la programación, sino la identidad misma de uno de los gigantes mediáticos del país. Mientras los focos aún iluminaban escenarios vacíos, el eco de un audio no autorizado comenzaba a recorrer despachos, redacciones y grupos de WhatsApp. Nadie podía prever que una grabación, tan íntima como desgarradora, fuese a sacudir con tanta intensidad los cimientos de una narrativa que hasta entonces parecía sólida como el acero. Todo se originó cuando una serie de documentos sonoros comenzaron a filtrarse, sin contexto, sin edición y sin una introducción adecuada que los encuadrara dentro de un discurso. El contenido, crudo y visceral, rompía por completo con la imagen oficial que se había construido durante meses en torno al testimonio de Rocío. Lo que antes se presentaba como una narrativa incontestable, ahora se veía cuestionada, fragmentada, reinterpretada desde ángulos tan dispares como peligrosos. La audiencia, que había sido empática y conmovida, ahora empezaba a dividirse. No por falta de sensibilidad, sino porque la transparencia se convirtió en sospecha y la emotividad en un terreno de incertidumbre. Un colaborador habitual del universo Mediaset, visiblemente afectado, llegó a decir entre susurros durante un directo que esto no era simplemente un escándalo más para llenar minutos en pantalla. Estamos ante algo que nos obliga a replantearnos qué entendemos por verdad en televisión. Esa frase, breve y sincera, condensaba el desconcierto general. En los despachos se propagaba un sentimiento de urgencia. O se reconstruía el relato con rigor o se enfrentaban a una deslegitimación pública que podría tener consecuencias duraderas. Ya no se trataba de salvar un formato, sino de evitar una debacle institucional de gran escala. Los especialistas en derecho audiovisual y privacidad comenzaron a movilizarse. Había demasiadas dudas sobre la legalidad de la grabación difundida. ¿Contaba con consentimiento válido? ¿Se vulneraron derechos fundamentales de imagen o confidencialidad?
Las implicaciones legales no eran menores. Si se demostraba que hubo manipulación o un uso irresponsable del material, no solo la productora estaría en el punto de mira, sino también rostros clave como Ana Rosa o figuras directivas de peso dentro del grupo. Un frente jurídico que, según los más pesimistas, podría alargarse durante años y alterar radicalmente el marco normativo de las producciones de testimonio personal. En ese contexto de alta tensión, los responsables de contenidos de Telecinco decidieron guardar silencio durante casi 24 horas. No hubo titulares ni aclaraciones. Solo cuando la presión mediática alcanzó su punto máximo, se emitió un escueto comunicado que, más que calmar, avivó la controversia. Nos reafirmamos en la versión publicada. Rocío expresó su verdad. Lamentamos profundamente que se hayan difundido audios internos sin autorización, y calificamos de desafortunadas las interpretaciones carentes de contexto. La tibieza del mensaje fue interpretada por muchos como una admisión indirecta de una grieta interna. Era oficial, había existido una fuga de información desde dentro. La tensión era tan palpable que incluso desde la dirección editorial se sugirió derivar el caso a la sección política, como si eso fuera a neutralizar la carga emocional. Un alto cargo propuso organizar un especial de Prime Time con la participación de abogados, periodistas de investigación y expertos en narrativa audiovisual. La intención era clara: equilibrar el relato, matizarlo, ofrecer otra capa de análisis que diluyera el impacto emocional de los audios. Pero aquí surgía un nuevo dilema. ¿Es posible someter a análisis frío algo que ha calado tan hondo en la sensibilidad colectiva? En los círculos cercanos a Carrasco, la inquietud se palpaba. Se hablaba de responder, de dar un paso adelante, de recuperar el control del discurso. Algunos amigos íntimos aseguraban que se estaba preparando una intervención especial, quizá en formato entrevista o como parte de una segunda entrega documental que permitiese a Rocío rebatir punto por punto lo que ahora se presentaba como una traición narrativa. Sin embargo, otros apostaban por el silencio estratégico, respaldado únicamente por documentación legal que, en su momento, podría ser revelada si la situación lo requería. La gran pregunta flotaba en el aire: ¿nos han contado los hechos como ocurrieron o nos ofrecieron una versión cuidadosamente guionizada para maximizar la empatía? La duda se coló en cada conversación, en cada hilo de Twitter, en cada columna de opinión. Algunos veían en este episodio un ataque directo al movimiento feminista, un intento de socavar una voz que había sido símbolo de valentía y denuncia. Otros, más escépticos, comenzaron a pedir pruebas, a exigir claridad, a señalar que tal vez habíamos sido llevados por la emoción en lugar del criterio periodístico. Los espectadores más prudentes, atrapados entre ambos polos, comenzaban a temer que este terremoto mediático fuera simplemente un reflejo más de un modelo de televisión que se alimenta del dolor sin propósito social. Una especie de espejo deformado donde la emoción se convierte en moneda de cambio, y donde la verdad ya no se busca, sino que se moldea. La televisión ya no era un espejo de la realidad, era una fábrica de relatos, y esta vez, el relato estaba roto. Las posibles consecuencias ya se discutían con seriedad: retirada temporal de la docuserie, edición corregida, advertencias previas al contenido, inclusión de voces críticas o nuevas pruebas. Incluso se barajaba la posibilidad de una intervención pública por parte de los protagonistas: Ana Rosa, Rocío, portavoces de Mediaset o abogados del entorno. La productora original también estaba en el punto de mira. ¿Quién permitió esa filtración? ¿Con qué propósito? ¿Hay más audios? ¿Más material no emitido? La dimensión de este conflicto ya había superado los límites de la pantalla. Se trataba de una pugna entre dos formas de entender la televisión: la que apela a las entrañas y la que se aferra al archivo, la que emociona y la que documenta, la que enciende corazones y la que exige pruebas. Rocío narró su historia en horario estelar, con lágrimas, con dolor, con crudeza. Hoy, otra voz, otra postura, otro sonido, pone en duda esa historia y obliga a todos, productores, periodistas y espectadores, a preguntarse si estamos preparados para afrontar la verdad con toda su complejidad. ¿Y tú, dónde te posicionas? ¿Sientes que estamos ante una estrategia emocional cuidadosamente diseñada o frente a una historia auténtica que ahora sufre las consecuencias de la sobreexposición? ¿Debe esto resolverse en tribunales, en la televisión o en la conciencia colectiva? ¿Crees que los medios están haciendo justicia a la verdad o simplemente fabricando otra versión para mantener el espectáculo encendido? Lo que empezó como un testimonio poderoso se ha transformado en una batalla de legitimidades. El público ya no es solo espectador, ahora es juez, es parte, es voz crítica.
Y quizás, en medio de todo este fuego mediático, lo único claro es que la televisión jamás volverá a ser la misma. Esto no ha sido un simple episodio más, ha sido una colisión emocional de proporciones históricas. Si llegaste hasta aquí, es porque sabes que no estamos ante un guión ordinario. Esto es historia televisiva en estado puro, con todas sus grietas, sus luces y sus sombras. Gracias por estar aquí. Seguiremos contando, analizando y, sobre todo, cuestionando. Porque en esta nueva era de la comunicación, la verdad no se expone, se debate, se pelea, se resiste. Y tú formas parte de esa lucha.